Queridos amigos, el sagrado pasaje que ilumina nuestra noche se halla en el Evangelio según San Mateo, en su 6º capítulo. Les ruego que me acompañen en esta travesía espiritual y juntos desentrañemos el significado de estas palabras. A partir del versículo 5, la venerable Escritura nos instruye con precisión: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les agrada orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, con la única finalidad de ser observados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Mas tú, cuando te dispongas a orar, adéntrate en tu aposento más íntimo, cierra la puerta con discreción y eleva tu plegaria a tu Padre que se encuentra en lo recóndito. Y tu Padre, que percibe lo que se oculta, te retribuirá en lo manifiesto. Y al orar, no recurran a vanas repeticiones, como lo hacen los gentiles, quienes conciben que por su profusión verbal serán escuchados. No se asemejen pues a ellos, porque su Padre conoce sus necesidades antes de que ustedes se las manifiesten. Qué hermosa porción de la palabra divina, qué mensaje tan profundo y revelador. Esta noche, nuestra meditación se centrará en un pilar esencial de la senda cristiana, la oración. Es imperativo que presten suma atención, porque lo que el Maestro Jesús nos revela aquí no es un mero consejo bondadoso, ni una piadosa sugerencia, sino una enseñanza directa, inequívoca y de una fuerza inigualable. El Señor nos exhorta con vehemencia: no actúen como los hipócritas. ¿Y conocen la razón profunda de esta advertencia? Porque la vida de fe no se basa en las apariencias, no se trata de ejecutar un papel ni de proyectar una imagen de santidad. El verdadero cristianismo, amados hermanos y hermanas, no se circunscribe a la simple pertenencia a una congregación. De ninguna manera. El cristianismo auténtico no es como ataviarse con la camiseta de un equipo deportivo, ya sea el Barcelona o el Real Madrid. No es una afiliación a un club. No es una mera etiqueta que se adhiere a la identidad. La esencia del cristianismo genuino es una relación vibrante, íntima y de profundas raíces con nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta relación vital se edifica, se forja. ¿Dónde? Se construye en el ámbito de lo secreto, en el santuario de lo oculto, en aquel reducto donde nadie te observa, pero donde el Todopoderoso lo discierne absolutamente todo. La palabra cristianismo emana directamente de Cristo. Ser cristiano, mis queridos amigos, trasciende con creces una mera creencia o un conjunto de dogmas. Implica forjar una comunión cotidiana, incesante y vivificante con Cristo mismo. De ahí que nos denominemos cristianos, porque nuestra procedencia es de Cristo, porque le pertenecemos con todo nuestro ser, porque nuestra existencia está dedicada a Él, porque caminamos a su lado en cada instante. La existencia cristiana no es una teoría abstracta, no es un rito desprovisto de sentido, ni una religión hueca. La existencia cristiana es una relación dinámica, una comunión ininterrumpida que abarca las 24 horas del día con Jesús. Eso es, en su pura esencia, la vida cristiana. Morar con Jesús, avanzar con Jesús, inhalar con Jesús, depositar toda nuestra confianza en Jesús. La preocupación primordial del creyente no debería ser qué acciones debo emprender o cuáles debo evitar. No, esa no es la pregunta capital. La inquietud trascendente del creyente debe girar en torno a una cuestión vital. ¿Estoy realmente unido a Jesús? ¿Camino en su compañía? ¿Mantengo mi ligazón con Él? ¿Cultivo mi comunión con el divino? Y escúcheme con atención, porque esto es fundamental. Es imposible preservar una comunión genuina con alguien si no se dialoga con esa persona cada jornada. Así de prístino, así de elemental. Es justo en este punto donde se revela la función medular de la oración en el peregrinaje del creyente. Orar, mis entrañables amigos, no es recitar palabras melodiosas, no es una fórmula esotérica ni un conjuro mágico. Orar es, en su más pura expresión, conversar con Jesús, así de diáfano, así de verdadero, así de indispensable.
Y deseo compartirles algo más trascendente aún. Jesús nos legó 2 vías privilegiadas para establecer comunicación con Él. Una de ellas, escúchenlo con suma atención, es la oración misma. Mediante la oración, nosotros nos dirigimos a Dios, expresamos nuestros anhelos, nuestras tribulaciones y nuestra gratitud. Y la otra vía es la palabra divina, las Santas Escrituras. A través de su palabra, Él nos habla a nosotros, nos revela su voluntad, nos imparte su sabiduría y nos consuela con su amor. Quizás, solo quizás, en alguna de las próximas veladas, deberíamos profundizar con mayor detenimiento en este tema tan vital. Estoy genuinamente preocupado, hermanos, porque la semana está llegando a su término y restan aún tantas verdades sublimes por compartir y solo nos quedan escasas 3 noches. Tal vez una de esas noches podríamos dedicarla por completo a reflexionar sobre la manera más eficaz de estudiar la Biblia, ya que es precisamente a través de las Escrituras que Dios se comunica de forma directa y poderosa con cada uno de nosotros. Si anhelamos escuchar su voz inconfundible, si verdaderamente deseamos discernir su perfecta voluntad, es imperativo que abramos su palabra y la acojamos en nuestros corazones. No obstante, esta noche nuestra concentración se enfocará en la oración, porque es mediante la oración que nosotros nos comunicamos de regreso con el Creador. Para que exista una comunión auténtica con Él, debe haber una comunicación bidireccional, un diálogo constante. Dios se dirige a nosotros a través de su palabra y nosotros, a su vez, dialogamos con Dios por medio de la oración. Pero, ¿saben cuál es uno de los mayores dilemas en la vida del cristiano promedio? Es que muchos aún no han logrado aprovechar este don maravilloso, este privilegio inmenso que el Todopoderoso nos ha concedido, la oración. Por ejemplo, existen aquellos que conciben la oración como un simple deber, como una obligación religiosa impuesta, y me lo han manifestado con esas palabras exactas: pastor, yo soy consciente de que debo orar, pero el problema es que sencillamente no siento el deseo de hacerlo. Reflexionen sobre esto. No quiero orar. Qué situación más alarmante, porque un corazón que carece de la voluntad de orar es un corazón que se está enfriando espiritualmente, es un alma que se está distanciando de la fuente misma de la vida, del caudal inagotable de la gracia divina. Si deseas que tu vida espiritual florezca, te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo y ser parte de esta comunidad de fe. Otros me expresan con desolación: pastor, cuando elevo mis oraciones, tengo la sensación de que mis palabras no logran traspasar el techo. ¿Acaso alguna vez te has sentido así? ¿Has orado con fervor y has percibido que tus súplicas se quedan atrapadas en la atmósfera de la habitación, como si Dios no te escuchara, como si tus palabras rebotaran contra un velo invisible? Y la problemática se amplifica. Algunos me confían: pastor, me resulta imposible concentrarme cuando oro. Mi mente divaga, se dispersa por caminos insospechados. Pienso en todo, absolutamente en todo, menos en la presencia divina. ¿Te ha sucedido? Te encuentras en plena oración y de súbito tu mente vuela hacia las preocupaciones laborales, hacia la cuenta pendiente por saldar, hacia la planificación de la cena, hacia la interminable lista de tareas pendientes para el día siguiente. Y una vez alguien me interpeló con una sinceridad conmovedora: pastor, ¿cómo es posible que alguien ore durante 1 hora completa o incluso 2 horas? Para mí eso es una quimera, me decía. Y la verdad es esta: no es que tú seas incapaz de lograrlo, sino que aún no has desvelado la inefable belleza de conversar con tu Padre Celestial. Porque cuando la oración trasciende la mera ejecución de un rito y se transforma en un encuentro personal, un encuentro vivencial con Jesús, el concepto del tiempo se desvanece, pierde su relevancia. Pastor, no puedo, insisten algunos, porque cuando comienzo a orar en apenas 2 minutos ya no encuentro nada más que expresar. A veces se esfuerzan, oran por su tío, por su progenitor, por su abuelo, por sus ancestros, y con gran esfuerzo apenas alcanzan los 5 minutos como máximo. ¿Cómo puede alguien orar 1 hora, 1 hora íntegra? Se preguntan. ¿Qué es lo que se le puede comunicar a Dios durante un lapso tan prolongado? Sencillamente no sé qué decirle, claman, queridos. Escuchen atentamente.
Este es uno de los grandes dramas que aquejan al mundo cristiano contemporáneo. El problema subyacente no radica en nuestra ignorancia sobre la necesidad de orar. ¿Quién ignora tal verdad? Todos, sin excepción alguna. Todos aquellos que profesan una creencia en Dios saben que es imprescindible orar. No existe un creyente sincero que no haya escuchado esta exhortación una y otra vez hasta la saciedad. Debes orar, debes orar. Pero aquí reside la cruda realidad, el punto neurálgico. Saber que es necesario orar no es suficiente, porque muchísimas personas lo saben, tienen el conocimiento intelectual, pero carecen del deseo profundo, de la inclinación del corazón para orar. Y escúchenme bien lo que les voy a revelar, porque es una verdad de peso. Un creyente que no cultiva una comunión constante con Dios, que no ora, que no conversa asiduamente con Jesucristo, no puede mantenerse espiritualmente vigoroso y vivo. Querido hermano, amada hermana, la fe desprovista de oración se marchita irremisiblemente. El alma que carece de una comunión íntima con Cristo se reseca, se anquilosa, se extingue lentamente. Observen el árbol, ese majestuoso ser viviente. El árbol subsiste porque sus raíces se extienden y se nutren de la fuente del agua, del manantial que le provee vitalidad. Si se le interrumpe el acceso a ese líquido elemento, se marchita, se desploma, se convierte en leña seca, sin savia ni propósito. De la misma manera, la vida espiritual del creyente, si no mantiene una comunión constante con la fuente de vida inagotable que es Jesucristo, termina seco, estéril, desprovisto de fruto, sin fuerza, sin vitalidad, sin la chispa divina que anima su ser. Ahora bien, yo planteo la siguiente interrogante: ¿existe acaso algún creyente que desconozca la imperiosa necesidad de orar? ¿Hay alguien entre nosotros que pueda afirmar: jamás se me instruyó que debía mantener una comunión con el Todopoderoso? No. La respuesta es un rotundo no. Todos, en lo más profundo de nuestro ser, conocemos esta verdad fundamental. Entonces, si todos somos conscientes de la necesidad de orar, ¿cuál es el propósito de mi presencia aquí esta noche predicando durante 1 hora sobre algo que ya es de dominio público? ¿Para qué reiterar incansablemente debes orar, debes orar, debes orar, si ya poseen ese conocimiento? Pero aquí reside el quid de la cuestión, el punto medular, la clave que desvela el verdadero problema. Usted sabe que debe orar, tiene la información, la convicción intelectual, pero la carencia radica en el deseo, en la voluntad intrínseca, en el anhelo del corazón. Ese es el verdadero obstáculo. Y es precisamente allí, mi querido amigo, donde comienza el milagro transformador que Dios anhela obrar en la profundidad de su ser. Para continuar explorando estos milagros, no olvides suscribirte a Corazón a Cristo. Y entonces surge la pregunta de mayor envergadura, la que nos confronta con nuestra realidad espiritual. ¿Qué acciones debo emprender cuando soy consciente de que debo orar, pero mi voluntad se rebela? Mi espíritu no lo desea. ¿Qué hacer cuando la noche se cierne y me encuentro tan exhausto, tan desgastado, que la mera idea de orar me resulta repulsiva? ¿Qué camino seguir cuando lo único que anhelo es postrarme y entregarme al sueño profundo? Y de esta interrogante se desprende otra aún más profunda y compleja. ¿Cuál es la raíz de esa falta de deseo de orar en un creyente? ¿De dónde emana esa gélida frialdad espiritual que se apodera del alma? ¿Por qué el fervor se apaga? ¿Por qué la llama se extingue? Y, lo que es más crucial, ¿cómo podemos cultivar el anhelo de orar? ¿Cómo transformar la oración de una obligación en un deleite, en una necesidad vital ineludible, en una experiencia vívida y palpante con el Altísimo? ¿Cómo lograr que la oración no se limite a meros 5 minutos, sino que se extienda a media hora, a 1 hora, incluso a 2 horas de comunión profunda? ¿Cómo trascender los límites preestablecidos en la oración? ¿Cómo evitar que los pensamientos se dispersen en el torbellino de la mente, que la concentración se disipe, que el corazón se entibie en su fervor espiritual? Queridos amigos,
Todas estas interrogantes, sin excepción, serán dilucidadas esta noche con el auxilio y la guía inestimable de la palabra viva de Dios. Recorreremos juntos este mensaje paso a paso, desentrañando sus verdades y aplicándolas a nuestra existencia. Y daremos inicio a nuestro estudio volviendo al texto bíblico que leímos al comienzo, esa poderosa exhortación: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Ahora bien, ¿qué quiso transmitir Jesús con estas palabras? ¿Qué profunda lección deseaba impartir el Maestro al aludir a la figura de los hipócritas? Les pregunto a ustedes con sinceridad, ¿creen que la hipocresía en la oración agrada al Dios Altísimo? ¿Consideran que cuando Jesús contempla a un individuo hipócrita, esboza una sonrisa complacida y exclama con gozo: ¡ah, qué maravilla, qué hijo tan admirable tengo! Un hipócrita. ¿Creen que él se regocija ante tal falsedad? No. Hermanos, estoy absolutamente convencido de que todos ustedes concuerdan conmigo en esto. La hipocresía es una abominación para la presencia divina. A Dios no le interesa una plegaria pronunciada meramente con los labios si no emana de la profundidad del corazón. A Dios no le conmueve una vida supuestamente religiosa si carece de sinceridad, si no hay verdad intrínseca, si no existe una comunión auténtica y real con Él. Y hoy, la invitación de Jesús es a trascender las meras formalidades, a ir más allá de las apariencias superficiales, a superar la rutina vacía y a sumergirnos en una relación viva, genuina e íntima con Él. Dios no se deleita en la hipocresía, eso lo sabemos con certeza. Y sin embargo, la Biblia nos revela una triste realidad. Muchos, cuando se entregan a la oración, actúan como hipócritas. Ahora, reflexionemos juntos por un instante, analicemos lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Yo no creo, escúchenme bien, yo no creo que exista persona alguna que se arrodille con la intención consciente y deliberada de distanciarse del Altísimo. No concibo que alguien diga para sí mismo: voy a orar con el propósito de alejarme aún más de Dios. No, todos aquellos que nos prosternamos lo hacemos con un propósito noble, el de aproximarnos más a la divina presencia. Pero aquí radica la grave advertencia que Jesús nos lanza esta noche. Existen individuos que se arrodillan con la sincera intención de acercarse a Dios, pero paradójicamente al orar con hipocresía terminan alejándose aún más de Él. ¡Qué verdad tan impactante! Es decir, para esas personas que oran con falsedad, que no provienen de un corazón contrito, sería preferible que no oraran en absoluto. ¿Me están comprendiendo la magnitud de esta afirmación? Porque al menos si no oraran, permanecerían en el mismo estado espiritual en el que se encuentran. Pero al orar con hipocresía, al concluir su rezo, se hallan más distantes de Dios de lo que estaban al iniciarlo. ¡Qué tragedia, qué realidad tan desoladora! Por esta razón, para algunos, en circunstancias específicas, es más ventajoso abstenerse de orar que elevar una plegaria desprovista de verdad. Y en este preciso instante, lo sé, percibo que en su corazón comienza a germinar una preocupación, una inquietud profunda. Y quizás usted está preguntando con angustia: pastor, entonces, ¿qué constituye la hipocresía en el acto de la oración? La respuesta a esta interrogante se encuentra nítidamente expresada en el versículo 7. Escuche con suma atención lo que nos revela la palabra divina. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ahí está la clave, la advertencia crucial. No uséis vanas repeticiones. No pronuncien palabras vacías, huecas, pronunciadas sin meditación, sin sentido, sin el eco del corazón. Jesús nos está instruyendo: no oren como los hipócritas, aquellos que reiteran vocablos por mera costumbre, como si estuvieran recitando una fórmula mágica o un conjuro ancestral. Eso, mis amados, no es oración. Eso no es comunión genuina con el Dios vivo. Y deseo recordarles un aspecto de suma importancia en esta velada espiritual. La Santa Biblia, escúchenlo con absoluta claridad, no fue concebida originalmente en español, ni en portugués, ni en inglés. Este versículo en particular, por ejemplo, fue pronunciado por Jesús con sus propios labios.
Él lo articuló con su boca en su idioma natal con una intención divina y precisa. Por lo tanto, para comprender la verdadera esencia de lo que Jesús quiso comunicar, debemos esforzarnos por entenderlo en espíritu y en verdad. En su contexto original, en la época de Jesús, Él se expresaba en griego. Y también Mateo, el autor inspirado de este evangelio, escribía en griego. Y Mateo consignó estas palabras con fidelidad, tal como Jesús las profirió en griego. El Nuevo Testamento fue redactado íntegramente en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Algunas porciones, como ciertos pasajes del libro de Isaías y del libro de Daniel, fueron escritos en arameo. La Biblia, por ende, fue plasmada en dos lenguas principales, hebreo y griego. Ahora bien, nosotros nos comunicamos en español y leemos la Biblia en esta lengua, y aunque gracias a la providencia divina disponemos de excelentes traducciones, es importante reconocer que no estamos leyendo directamente el idioma original. De ahí que aquellos que se consagran al estudio de la teología en los seminarios o en las universidades dediquen entre 3, 4 e incluso en ocasiones 5 años a la ardua tarea de aprender hebreo y griego bíblico. ¿Por qué razón? Porque su anhelo es sumergirse en una comprensión más profunda, no depender exclusivamente de una traducción. Desean aprender con exactitud milimétrica lo que Jesús dijo, lo que los profetas consignaron en su propia lengua, en su contexto cultural y lingüístico. Y esta noche tengo el anhelo de transportarlos por un instante a ese idioma primigenio. Quiero que observemos este versículo desde la óptica del griego para desentrañar con plena claridad lo que Jesús quiso significar cuando aludió a la hipocresía en la oración. Jesús afirmó: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. No uséis palabras repetidas sin sentido. Ahora, presten una atención meticulosa, porque el griego es un idioma de una riqueza lexical asombrosa, de una precisión inigualable y de una profundidad semántica que a menudo nos sobrepasa. Nuestro español, en comparación con el griego bíblico, resulta limitado en su capacidad de matiz. A veces, para expresar una idea, utilizamos una única palabra, mientras que el griego dispone de 5, 6 o incluso 10 vocablos distintos para expresar una sutil diferencia de significado, un matiz específico. Por esta razón, esta noche deseo explicarles un concepto clave. Quiero abordar, por ejemplo, el verbo decir o hablar, porque es precisamente aquí donde comienza a desvelarse nuestra comprensión sobre lo que verdaderamente implica orar con sinceridad y no con vanas repeticiones. En español disponemos de una sola palabra, decir o hablar. Por ejemplo, ustedes en este momento están sentados aquí y expresan: el pastor está hablando. Sí, yo he estudiado con esmero. He preparado este tema con dedicación, he investigado a fondo y he orado con fervor. He invertido una considerable cantidad de esfuerzo para estar aquí esta noche. Me estoy esforzando en organizar mis pensamientos, en procurar que cada palabra posea un significado profundo, un propósito trascendente y que logre tocar las fibras más íntimas del corazón. Estoy hablando ciertamente, pero dentro de unos instantes, al abandonar este templo, podrían encontrarse en la esquina con un individuo completamente ebrio, balbuceando incoherencias, pronunciando disparates sin sentido alguno. Y aún así ustedes dirán: el borracho está hablando. ¿Comprenden? Yo hablé después de un proceso de estudio, reflexión y preparación exhaustiva. Y el borracho también habló, sin discernir siquiera lo que profería. Y la analogía no concluye ahí. Llegan a sus hogares y en la cuna reposa su bebé de apenas 6 meses, balbuceando algunas sílabas incomprensibles. Y ustedes, embargados por la emoción, exclaman: nuestro hijo ya está hablando. ¿Y qué está expresando? No lo saben, nadie lo sabe con certeza, pero está hablando. Y por si esto fuera poco, salen al patio. Y allí se encuentra el loro de la abuela, repitiendo 3 o 4 palabras que ha escuchado 1000 veces, y alguien exclama con asombro: el loro está hablando. Queridos amigos, ¿se percatan de cuán limitada es nuestra lengua? Todos hablan.
El pastor habla, el borracho habla, el bebé habla, el loro habla, y todo lo expresamos con la misma palabra, hablar. Pero el griego, la lengua en la que fue redactado el Nuevo Testamento, es considerablemente más preciso. No emplea una única palabra para abarcar todas estas situaciones. Dispone de vocablos distintos para hablar con sentido, para hablar con intención, para hablar con conocimiento y también para proferir cosas sin sentido. Y esa distinción es fundamental para comprender lo que Jesús quiso transmitir cuando aludió a las vanas repeticiones. Profundicemos un poco más en esta revelación. El orador pronuncia su mensaje, el predicador expone su sermón, y no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que ha sido preparado con diligencia, por el cual ha orado con fervor, ha investigado con rigor, ha dedicado tiempo y esfuerzo. Cuando él habla, lo hace con una intención clara, con plena conciencia. Está compartiendo una verdad profunda, está comunicando algo que ha nacido en lo más íntimo de su corazón. Pero el borracho también habla, profiere cosas sin sentido, palabras que en muchas ocasiones ni siquiera él mismo comprende. Y sin embargo nosotros decimos, está hablando. El niño pequeño que apenas logra articular sonidos inteligibles también habla. Y el loro que ha aprendido a reiterar 2 o 3 palabras también habla. Todos hablan. Todos empleamos la misma palabra. En español todos están hablando. El pastor habla, el borracho habla, el niño habla, el loro habla. Pero en el idioma griego, mis queridos, la realidad es muy distinta. Porque el griego, y quiero que presten mucha atención a esto, es un idioma sumamente rico en matices, de una amplitud y una precisión admirables. En griego no se utiliza la misma palabra para todos esos casos. Por ejemplo, cuando una persona habla sabiendo con absoluta claridad lo que está diciendo, cuando ha reflexionado profundamente sobre sus palabras, cuando expresa con inteligencia lo que desea comunicar en griego, el verbo que se emplea es laleo. Así que ahora mismo, mientras yo les predico, yo estoy laleo. Estoy hablando con intención, con conocimiento, con claridad, con propósito. Pero cuando alguien habla sin discernir lo que dice, cuando simplemente repite sonidos o palabras vacías, cuando no hay un entendimiento consciente de lo que se expresa, entonces el verbo ya no es laleo. El griego posee otra palabra para esa acción, patologeo. Se escribe así, patologeo. Y les pido que lo recuerden bien porque es una palabra clave en esta noche de reflexión. ¿Quiénes patologean? El loro patologea, el borracho patologea, el niño que aún no articula bien patologea. No repiten sonidos pero no comprenden. Pronuncian palabras pero no saben lo que están diciendo. Y lo que Jesús nos revela en Mateo 6 es justamente eso. Él nos dice, cuando oren, no batologeos. En otras palabras, no reciten palabras vacías, no hablen como loros, no digan cosas solo por el mero hecho de decirlas. Cuando ores, habla con la totalidad de tu corazón. Habla con intención, con entendimiento. Habla como quien sabe con quién está dialogando. Y eso, mis queridos, en griego es laleo. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Una oración sincera, una oración con sentido, una oración vibrante y llena de vida. Ahora, permítanme que lo que viene sea aún más interesante. Cuando examinamos con meticulosidad este pasaje en la Santa Biblia, percibimos que Jesús expresó en griego, cuando ores no seas como los hipócritas ni batologués. En otras palabras, Jesús nos está diciendo con absoluta claridad, cuando te dirijas a mí, no me hables como lo haría un loro. ¿Y qué hace un loro en esencia? Permítame explicárselo con profundo cariño y respeto. Yo nunca he tenido el privilegio de acompañarte en la intimidad de tu aposento. Nunca he estado cerca de ti cuando elevas tus oraciones matutinas o vespertinas. No te he observado directamente. Pero puedo imaginarme con cierta precisión cómo se desarrollan esos momentos y lo hago con respeto, con amor, porque yo mismo he transitado por esas sendas. La mayoría de las ocasiones, y claro que siempre hay excepciones, pero en la generalidad de los casos, cuando la noche se cierne sobre ti, te arrodillas junto a tu lecho y pronuncias, Padre nuestro que estás en los cielos. Y algunos, con devoción adicional, agregan, santificado sea tu nombre. Posteriormente expresas,
Gracias, Padre, por este día que me concediste. Gracias por tu cuidado y protección. Gracias por haberme librado de los peligros que acecharon mi senda. Luego, prosigues. Perdona mis pecados. Y quizás algunos añaden alguna petición más específica, alguna intención personal, algún anhelo que pervive en lo más hondo de su corazón. Y no, de ninguna manera estoy afirmando que esto sea incorrecto. Al contrario, es un acto sublime dialogar con el Creador. Pero la esencia de lo que Jesús nos está revelando esta noche es: no transformes esa conversación en un ritual vacío y sin vida. No repitas por el mero hecho de repetir. No pronuncies palabras porque son las habituales, las de siempre. No ores como un loro, porque un loro puede articular las palabras Padre nuestro que estás en los cielos y no tener la más mínima noción de lo que está pronunciando. Y Jesús no anhela eso de ti. Él desea escucharte a ti, a la voz de tu corazón, a la singularidad de tu expresión, a la pureza de tu sinceridad. Él no requiere una fórmula repetida mecánicamente. Él anhela una conversación vivificante, una relación verdadera y palpable. Y por supuesto concluyes tu oración diciendo: concédeme, Señor, una noche de reparador descanso. Protégeme con tus ángeles en el nombre de Jesús. Amén. A la mañana siguiente, al despertar, te arrodillas de nuevo y reiteras: Padre nuestro que estás en los cielos. Y algunos añaden con un matiz de reverencia: santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la buena noche de descanso que me has concedido. Pero escúchame con la máxima atención, porque esto es crucial. Puede que hayas sido asediado por pesadillas durante toda la noche. Puede que tu estómago haya estado atormentado por el dolor desde las 2 de la madrugada. Puede que tu colchón, desgastado por el tiempo, tenga resortes que atraviesan la tela y que te hayas pasado la noche dando vueltas sin descanso, buscando infructuosamente una posición que te permitiera hallar un poco de reposo. Y a pesar de todo ello, al despuntar el día, pronuncias: gracias, Padre, por la buena noche de descanso que me diste. ¿Te das cuenta de la paradoja? No estoy insinuando que sea incorrecto expresar gratitud. Al contrario, siempre es un acto virtuoso dar gracias, pero se agradece sin reflexión. Se agradece sin conciencia plena. Si profieres las mismas palabras cada día sin detenerte a sentirlas en lo más hondo de tu ser, entonces estás orando como lo haría un loro. Y mira, si yo tomara un loro y lo adiestrara para repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, aunque no es una frase excesivamente larga, incluso al loro le resultaría laborioso memorizarla, pero con práctica perseverante sin duda la aprendería. Y entonces el loro exclamaría: Padre nuestro que estás en los cielos. Y todos aplaudirían al ave, maravillado. Mira, está orando. Pero tú no eres un loro. Tú eres un hijo amado de Dios. Y Dios no anhela una oración mecánica, una repetición vacía, desprovista de alma. Dios anhela escucharte a ti, a la voz de tu corazón, a tus palabras, por más sencillas que sean, a la esencia de tu alma, aunque ésta se encuentre fatigada, quebrantada. Él no busca una oración perfecta en su forma. Él busca una oración real, una conexión auténtica. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por la buena noche de descanso. Concédeme un buen día, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que repite el loro. Y el loro, con considerable esfuerzo, puede aprender esa oración, puede memorizarla, puede pronunciarla con la entonación correcta. Pero por favor, querido hermano, no me digas que por repetir esa oración el loro será salvo cuando Cristo regrese. Porque el loro, a pesar de sus repeticiones, seguirá siendo un loro, una criatura sin espíritu. Y aquí reside la verdad poderosa y transformadora que la Biblia nos revela en esta noche. Cuando ores, no seas como los hipócritas, no vatologees, es decir, no ores como un loro. No repitas palabras que no brotan espontáneamente de la profundidad de tu corazón. No pronuncies cosas por simple costumbre, solo porque las has escuchado a lo largo de toda tu existencia. No memorices una frase pensando que el mero hecho de reiterarla cada mañana o cada noche es suficiente para establecer una comunión auténtica con el Todopoderoso. Porque si profieres cosas que no sientes, si tus palabras no guardan coherencia con lo que habita en tu alma, si te limitas a repetir sin reflexionar, sin vivir plenamente lo que expresas,
entonces, escúchame con profundo amor, estás siendo hipócrita. Y no lo digo con la intención de acusarte, sino con el propósito de que despiertes a esta realidad. Porque si oras de esa manera, no te estás aproximando a Dios. Al contrario, te estás alejando. Y Dios no anhela eso para ti. Él no busca palabras hermosas ni discursos floridos. Él no necesita repeticiones vacías. Él anhela comunión, verdad, sinceridad. Él desea escucharte tal como eres, con tus luchas, tus dudas, tus lágrimas, con tu gratitud sincera. Él no requiere un rezo perfecto en su formulación. Él solo necesita un corazón verdadero y abierto. Si deseas cultivar esta sinceridad, te animo a suscribirte a Corazón a Cristo. Si te sientes listo para dar el siguiente paso en tu caminar espiritual y descubrir los misterios que Dios tiene para ti, prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. No te pierdas el próximo episodio de Corazón a Cristo. Suscríbete ahora mismo para ser el primero en recibirlo y no te quedes fuera de esta aventura de fe.